Hola, buen día. Yo les voy a hablar del método de Flanders. Soy alumna de la maestría en Enseñanza en Ciencias de la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Soy la alumna María del Rosario Lomelí Rodríguez. Soy estudiante del primer cuatrimestre. Este es un video para la mediación del aprendizaje con el doctor Luis Antonio Sánchez Olmos. Bien, el proceso de aprendizaje profesor-alumno es un momento donde la educación en conjunto con la comunicación es muy importante. La comunicación en el aula es fundamental, ya que una inadecuada comunicación generará funcionamiento o dificultades en el proceso de aprendizaje. De ahí la importancia de analizar los eventos comunicativos como ciertos rasgos o ciertas características de la interacción que tenemos con los alumnos. La interacción alumno-docente se puede definir como una relación asimétrica, por lo que el rol de los actores está delimitado. Existen distintos tipos de interacción en el aula, como la interacción verbal y la interacción no verbal. Hablaremos concretamente de la interacción verbal. La interacción verbal es un proceso muy importante en el aula, ya que los intercambios verbales en el aula establece una pieza fundamental. De acuerdo con el método propuesto por Flanders en 1970, el análisis de la interacción verbal tiene 4 componentes fundamentales para que se dé a cabo esta interacción, que sería el primero, el contexto. Dependiendo del contexto donde se va a dar esta comunicación o esta interacción, va a ser diferente. En este caso, es el aula de clases y es el objetivo, este va a ser el medio asociador, el aula de clases, porque en este lugar está sujeto a normas, por lo tanto es formal, jerárquico y organizado. El otro componente son los actores. Estos actores meramente son los que desempeñan el papel de estudiante y docente. Otro componente es en sí la interacción, que es la capacidad de comunicación o comunicativa de los actores para poder compartir contenidos curriculares o información, teniendo como fin la enseñanza y el aprendizaje. Y por último, el componente último es el contenido. En sí es lo que se transmite en la interacción, o sea, la información que se transmitió. Bien, veamos entonces ¿qué es el método de Flanders? El método de Flanders nos evalúa el tipo de interacción verbal que puede tener el profesor o que produce el profesor, pudiendo ser de manera directa o indirecta. En este caso, un observador va a permanecer sentado o parado en clases, pudiendo ser de manera presencial o un audio o un video. Él va a tener la capacidad de dar ciertas características o de clasificar ciertas características en el aula, que se utiliza con el método de Flanders. Según Flanders, 7 son las para categorizar al habla del profesor, 2 para categorizar el habla del estudiante y 1 para categorizar los momentos de pausa o de confusión o de silencio que hay en el proceso del aula. Esto el observador lo va a colocar o lo va a vaciar en una matriz. Esta matriz va a estar colocada en filas y en columnas, en donde el observador va a tener la capacidad de categorizar el comportamiento del aula y lo vamos a sumar al último por filas y columnas un total. Ese total pudiendo ser una comparación después en porcentaje, que me puede hablar la forma en que tanto habla el maestro, que tanto hablan los alumnos y de la forma en cómo habla el maestro, cómo es su forma de habla, de manera indirecta o de manera directa. Asimismo, me puede decir cuántos tiempos hubo momentos de silencio, de confusión y a su misma vez poderle dar al profesor un momento o un resultado, un cierto diagnóstico del tipo de comportamiento, del tipo de interacción verbal que está teniendo él, de forma directa o de forma indirecta. De forma de conclusión o en conclusión, la interacción verbal es fundamental para una correcta comunicación con el estudiante, para así poder transmitir de manera correcta la información. Es posible dar a los profesores de forma diagnóstica de cierta manera los elementos que le ayuden a su mejora continua. Por ejemplo, el decirles que el tipo de interacción que tiene y así darle herramientas como el uso de tácticas de interacción verbal. Y ya como al último, como dice Flanders, él está un poco más inclinado con la interacción de influencia indirecta porque me dice que se procesa la información de manera más significativa y genera mejor el aprendizaje. Bueno, muchas gracias, eso es todo.